La primera vez que alguien entra en la zona de confort, no lo sabe. No hay un cartel, no hay una sensación clara de haber llegado a algún lugar. De hecho, al principio parece todo lo contrario. Parece que finalmente algo se acomodó. Después de años de incertidumbres, decisiones que no sabías si eran correctas, intentos que salieron mal, relaciones que no funcionaron, trabajos que duraron menos de lo que esperabas, momentos donde la vida parecía moverse más rápido. De repente, aparece algo que se parece a estabilidad. No perfecta, pero suficiente. Un ritmo que entendés, un entorno que conoces, un conjunto de personas con las que ya sabes cómo hablar, un camino que no te sorprende demasiado. Y cuando la sorpresa baja, la ansiedad también baja. Eso se siente bien. El cerebro, que lleva años intentando reducir riesgos, se relaja un poco. Empieza a confiar en lo predecible, empieza a repetir comportamientos que ya funcionaron antes. No lo hace para arruinar tu vida, lo hace para protegerte. Porque en algún momento de tu historia aprendiste que equivocarte duele, que arriesgar tiene consecuencias, que cambiar demasiado puede dejarte sin nada. Así que empezaste a elegir con más cuidado, después con más cálculo, después con más miedo. Y finalmente, casi sin darte cuenta, empezaste a elegir lo que ya conocías. Hay una noche, no sabrías decir cuál, en la que tu vida se parece mucho a la de ayer, y a la de la semana pasada, y a la de hace un mes. Nada malo pasa, pero tampoco pasa algo que te mueva. Y eso es lo primero que la zona de confort cambia, la intensidad de la experiencia. Al principio lo interpretás como paz, después lo empezás a llamar estabilidad, más adelante se vuelve rutina. Y cuando pasa un tiempo suficiente, se convierte en identidad. Ya no sos alguien que está probando cosas, sos alguien que hace lo que hace. La gente empieza a conocerte por eso, vos mismo empezás a explicarte a partir de eso, y la vida se vuelve más fácil de contar, pero más difícil de sentir. No pasa de golpe, nunca pasa de golpe. Pasa en detalles pequeños. Dejás de ir a ciertos lugares porque ya no tenés ganas de conocer gente nueva. Dejás de intentar algunas ideas porque pensás que probablemente no funcionen. Dejás de cuestionar ciertas decisiones porque ya sería demasiado complicado cambiarlas ahora. Y todo eso tiene lógica. La zona de confort no se construye con cobardía, se construye con justificaciones razonables. Es la suma de decisiones que, en el momento en el que las tomaste, parecían sensatas. Cuidar lo que ya lograste, no arriesgar lo que costó conseguir, mantener la calma que finalmente apareció. Y durante un tiempo eso funciona, de verdad funciona. La vida se vuelve más estable, más ordenada, más fácil de predecir, incluso más aceptable para los demás. La gente suele elogiar a quien logra estabilidad. Dicen cosas como, ya lo tiene claro, se acomodó, encontró su lugar. Y vos en parte lo creés, porque hay algo muy convincente en la idea de haber llegado a un punto donde ya no hace falta buscar tanto. Pero el problema es que hay algo dentro de vos que no está diseñado para quedarse quieto demasiado tiempo. Y eso tarda en aparecer. Primero son pequeñas señales. Un aburrimiento que no entendés bien de dónde viene, una sensación de repetición en días que deberían ser distintos, una leve incomodidad cuando alguien te habla de algo nuevo que está intentando. No es envidia exactamente, es otra cosa, es una especie de recuerdo, como si algo dentro tuyo dijera, antes vos también eras así. Pero esa voz no dura mucho, porque inmediatamente aparece otra más fuerte, la voz de la lógica. La voz que te dice que crecer también significa dejar de hacer ciertas cosas, que madurar implica aceptar límites, que no todo en la vida puede ser intensidad. Y es verdad. Pero lo que no te dicen es que entre la intensidad absoluta y la comodidad total hay un espacio enorme. Y muchas personas, sin darse cuenta, cruzan ese espacio entero hasta terminar demasiado lejos del movimiento. La zona de confort no es cómoda porque sea perfecta. Es cómoda porque elimina demasiadas preguntas. Las preguntas son incómodas. Preguntarte si lo que haces realmente te representa. Preguntarte si todavía querés lo mismo que hace 10 años. Preguntarte si te quedaste en ciertos lugares por elección o por miedo.
Esas preguntas alteran el equilibrio, y cuando tu vida está organizada alrededor de ese equilibrio, cualquier duda parece peligrosa. Así que aprendes a no hacerlas. Te volvés eficiente en eso. Encontrás maneras elegantes de seguir adelante sin mirar demasiado profundo. Trabajo, responsabilidades, compromisos, rutina. Todo eso ocupa espacio mental. Mientras la mente está ocupada, no cuestiona tanto. Pero hay momentos donde el ruido baja, momentos raros, un viaje largo, una noche donde no puedes dormir, una conversación que te toca más de lo que esperabas. En esos momentos aparece algo que habías logrado mantener lejos, la sensación de que tu vida está funcionando, pero no necesariamente creciendo. Y esa sensación es difícil de explicar porque desde afuera todo parece correcto. No estás fracasando, no estás perdido, no estás en crisis, pero tampoco estás avanzando hacia algo que te encienda. Y esa diferencia es sutil, pero profunda, porque el ser humano puede tolerar el dolor bastante bien cuando siente que hay dirección. Lo que cuesta mucho más es la sensación de estancamiento silencioso. La zona de confort tiene un efecto extraño sobre el tiempo. Cuando estás creciendo, el tiempo se siente lleno. Cuando estás demasiado cómodo, el tiempo se vuelve rápido. Los meses pasan sin demasiada diferencia entre sí. Los años empiezan a parecerse. Y un día, alguien menciona algo que querías hacer hace mucho tiempo y te das cuenta de que sigue exactamente en el mismo lugar, esperando. No porque no podías hacerlo, porque no quisiste incomodar el equilibrio. Y ahí aparece algo que casi nadie admite en voz alta. La comodidad puede convertirse en una forma de renuncia, no dramática, pero constante. Renunciar a intentar algunas cosas, renunciar a exponerte de ciertas maneras, renunciar a la posibilidad de descubrir que todavía podías cambiar más de lo que pensabas. La zona de confort no te quita la vida, te vuelve predecible. Y durante un tiempo eso se siente seguro, pero hay una parte de vos, una parte que no desaparece, que sigue registrando la diferencia entre estar seguro y estar vivo. Y esa parte no se calla para siempre, solo espera hasta que algo la despierta. El momento en que alguien empieza a salir de la zona de confort no suele ser heroico. Nadie se levanta una mañana sintiendo que hoy es el día en que su vida cambia para siempre. En realidad suele empezar con algo mucho más pequeño, algo que al principio ni siquiera parece importante. Una sensación que aparece y desaparece rápido, como una incomodidad leve que no termina de convertirse en problema, pero tampoco se va. Durante un tiempo la ignorás. Seguís con tu rutina, haces lo que haces siempre, cumplís con lo que ya sabes hacer bien. Todo sigue funcionando lo suficiente como para que no haya una razón clara para cambiar nada. Pero esa sensación vuelve. Tal vez una noche cuando estás solo y el día ya terminó, tal vez en medio de una conversación donde alguien te cuenta algo que está intentando y notás que hace tiempo que no te pasa algo así. Tal vez caminando por una calle que recorriste 1000 veces y de repente te parece demasiado conocida. Es extraño cómo funciona eso. La zona de confort no empieza a romperse con grandes eventos. Empieza a agrietarse cuando dejas de ignorar lo repetitivo que se volvió todo. Al principio intentás defender lo que tenés. Es normal. Te decís que estás bien, que no hay nada malo con la estabilidad, que no todo en la vida tiene que ser aventura. Y en parte tenés razón. Nadie puede vivir permanentemente en la incertidumbre. Pero lo que empieza a molestarte no es la estabilidad, es otra cosa. Es la sensación de que dejaste de elegir activamente tu vida. Que muchas de las cosas que haces ahora las haces porque ya están ahí, porque sería incómodo cambiarlas, porque ya te conocen así, porque mover algo podría desordenar demasiado el sistema que construiste. Y entonces aparece algo que la zona de confort odia profundamente: la conciencia. Cuando te volvés consciente de que estás demasiado cómodo, la comodidad empieza a sentirse distinta. Ya no es descanso, empieza a parecer encierro. Es el momento más difícil, porque todavía no saliste, pero ya no podés volver a ignorarlo. Hay gente que en ese punto decide anestesiarse un poco más, trabajar más, distraerse más, evitar cualquier pensamiento que complique el equilibrio. Y durante un tiempo eso funciona, pero no para siempre. Porque una vez que viste la jaula, ya no podés fingir que es solo una habitación tranquila.
Salir empieza con algo pequeño, algo que desde afuera no parece gran cosa, pero internamente cambia mucho. Tal vez decís algo que normalmente habrías callado. Tal vez rechazás una invitación que siempre aceptabas por costumbre. Tal vez intentás algo que no sabes si va a salir bien. Lo interesante es que cuando haces eso, algo se activa dentro tuyo que hacía tiempo no aparecía. La incomodidad. Pero no la incomodidad que paraliza, la incomodidad que despierta. Durante mucho tiempo habías evitado sentirte torpe, inseguro, fuera de lugar. La zona de confort elimina exactamente esas sensaciones. Por eso es tan seductora. Pero también elimina algo más, la posibilidad de crecer. Y crecer, aunque no siempre sea agradable, tiene una energía muy distinta a la repetición. El primer paso fuera de la zona de confort suele ser confuso. No sabes si estás tomando una buena decisión o simplemente arruinando algo que ya funcionaba. Dudás más de lo que esperabas, te preguntás si no estás exagerando. La mente intenta proteger el sistema que ya conoce. Te recuerda lo difícil que fue llegar hasta donde estás. Te recuerda lo que podrías perder. Te recuerda que no hay garantías. Y todo eso es cierto. Salir de la zona de confort nunca es seguro, pero quedarte demasiado tiempo tampoco lo es. Lo que empieza a cambiar en ese momento no es tu vida externa de inmediato. Lo que cambia primero es tu relación con la incertidumbre. Volvés a sentir cosas que no sentías hace tiempo: expectativa, duda real, interés, incluso miedo. El miedo es interesante. Durante años lo evitaste. Construiste una vida que lo mantenía controlado. Pero cuando volvés a intentar algo que no dominás, el miedo aparece otra vez. Y lo sorprendente es que no siempre es negativo. A veces es señal de que estás entrando en terreno donde algo puede pasar. La zona de confort es predecible. Sabes exactamente qué esperar. Fuera de ella, no sabes. Eso asusta, pero también abre posibilidades. Lo curioso es que cuando empezás a moverte un poco, notás algo que no habías registrado mientras estabas completamente cómodo. ¿Cuánto te habías encogido? No físicamente, internamente. Habías reducido tus intentos, tus preguntas, tus exploraciones. No porque quisieras rendirte, sino porque el sistema en el que estabas ya no necesitaba que lo hicieras. La vida seguía funcionando igual, pero funcionar no siempre es vivir con intensidad. A medida que empezás a salir, aunque sea un poco, tu percepción cambia. Empezás a ver cuántas personas viven permanentemente dentro de ese mismo espacio. No lo juzgás necesariamente. Intentás entender por qué. La zona de confort es atractiva porque reduce el caos, pero también empezás a notar algo más. La energía que se pierde cuando nadie se mueve. La conversación que siempre gira los mismos temas, las mismas preocupaciones repetidas año tras año, las mismas quejas que nunca cambian en decisiones. Y por primera vez en mucho tiempo sentís algo distinto. No superioridad, no orgullo, una especie de claridad. Entendés que quedarte demasiado tiempo ahí tiene un costo, no inmediato, pero acumulativo. Y esa comprensión empieza a empujarte, aunque no lo tengas completamente claro todavía. Salir de la zona de confort no significa que de repente todo se vuelva emocionante. De hecho, muchas veces se vuelve más difícil, porque ahora estás enfrentando cosas que antes evitabas. Estás tomando decisiones que no tienen resultado garantizado. Estás probando partes de vos que llevaban años dormidas. Y eso puede ser incómodo, pero también tiene algo profundamente vivo, porque cuando volvés a intentar, volvés a descubrir algo que la zona de confort te había hecho olvidar, que todavía podés cambiar. Y esa sensación es peligrosa para la comodidad permanente, porque una vez que la sentís otra vez, es muy difícil volver a ignorarla. Hay algo que la zona de confort no te dice cuando entras en ella. No te advierte cuánto tiempo puede pasar ahí dentro, porque al principio parece una pausa, un descanso después de haber estado demasiado tiempo intentando cosas que no salían, tomando decisiones difíciles, moviéndote sin tener claro hacia dónde ibas. Y descansar es necesario. El problema es que el descanso tiene un momento en el que deja de ser descanso y empieza a convertirse en estancamiento. Por eso no se nota enseguida. Lo que pasa primero es otra cosa. El tiempo empieza a acelerar. No porque el reloj cambie, sino porque tu experiencia del tiempo
Cambia cuando los días dejan de ser distintos entre sí. Cuando cada semana se parece demasiado a la anterior, la memoria deja de registrar momentos como algo especial. Y cuando la memoria no registra cambios, los meses pasan rápido, después los años. Un día alguien menciona algo que querías hacer hace mucho tiempo, algo que en su momento parecía importante, algo que incluso dijiste en voz alta que ibas a intentar. Te das cuenta de que sigue exactamente donde lo dejaste, la misma idea, en el mismo algún día. Ahí aparece el primer golpe real de conciencia, no un golpe dramático, uno silencioso. Te das cuenta de que no fue el miedo lo que te frenó exactamente, fue la comodidad prolongada. Porque el miedo a veces te empuja a moverte, la comodidad, en cambio, te convence de que no hace falta. La zona de confort tiene una lógica muy convincente. Te recuerda todo lo que podrías perder si te mueves demasiado. Te muestra lo que ya lograste mantener estable. Te dice que arriesgar ahora podría desordenar demasiado las cosas. Y durante años eso parece razonable, hasta que empezás a notar el otro costo, el costo de quedarte. Ese costo no aparece en forma de desastre, aparece en forma de desgaste. Es la sensación de que hay partes de vos que ya no se usan, partes que antes estaban activas, partes que antes intentaban cosas, partes que antes no necesitaban garantías para empezar. Con el tiempo, si no las usás, esas partes se apagan un poco. No desaparecen, pero se vuelven más silenciosas. Cuando eso pasa, empezás a vivir desde una versión más pequeña de la que podría ser. No necesariamente peor, pero más limitada. El problema es que desde adentro cuesta notarlo, porque la vida sigue funcionando. Seguís cumpliendo tus responsabilidades, seguís siendo alguien confiable, seguís haciendo lo que se espera de vos. Pero hay una diferencia enorme entre vivir una vida que funciona y vivir una vida que se expande. La mayoría de las personas se queda demasiado tiempo en la primera, no porque sean débiles, porque el sistema premia la estabilidad más que el crecimiento. Ser predecible es cómodo para el mundo. Ser alguien que cambia demasiado no siempre lo es. Y eso refuerza la permanencia en la zona de confort. La gente empieza a conocerte por lo que haces ahora. Empieza a esperar que sigas siendo así. Y cada año que pasa hace más difícil cambiar esa imagen. Pero hay un momento en el que algo se vuelve imposible de ignorar. No es una crisis necesariamente. Es una especie de claridad cruda. Te das cuenta de que si seguís exactamente así, tu vida probablemente va a continuar en una línea bastante predecible. Y esa previsibilidad, que antes te calmaba, empieza a incomodarte. No porque sea mala, porque ahora sabes lo que significa. Significa que muchas cosas que todavía podrías intentar, probablemente no las vas a intentar si no cambias algo pronto. Y esa comprensión pesa más que el miedo, porque hay un miedo que es diferente a todos los demás. El miedo al que el tiempo pase sin que hayas probado quién podrías haber sido realmente. Ese miedo es más profundo que el miedo a fallar. Y cuando aparece de verdad, cambia algo. No siempre de forma visible de inmediato, pero internamente se produce un giro. De repente, la estabilidad deja de parecer suficiente. No porque quieras destruir tu vida, porque querés sentir que todavía podés moverla. Y ahí es donde la salida de la zona de confort se vuelve irreversible. No porque cambies de golpe, porque ya no podés volver a engañarte. Empezás a ver claramente cada decisión que tomás desde la comodidad. Cada vez que evitas algo solo porque sería incómodo intentarlo. Cada vez que elegís lo conocido en lugar de lo posible. Y ese nivel de conciencia cambia la relación con tu propia vida. Ya no estás simplemente dentro de ella. Estás observando cómo la estás viviendo. Eso incomoda, pero también libera. Porque cuando empezás a moverte de verdad, no una vez, sino de forma sostenida, ocurre algo que muchas personas olvidaron que existe. La vida vuelve a sentirse abierta. No necesariamente fácil, pero abierta. Empiezan a aparecer situaciones que no estaban en tu mapa, conversaciones que no habrías tenido si hubieras seguido exactamente igual, experiencias que no sabías si podías manejar hasta que te encontraste dentro de ellas. La incertidumbre vuelve, sí, pero junto con ella vuelve algo más importante. La sensación de estar expandiéndote otra vez. Y eso tiene un efecto profundo en cómo percibís tu propia historia. Porque de repente entendés algo que antes no era tan evidente. La zona de confort nunca fue un lugar malo.
fue un lugar necesario por un tiempo. El problema es cuando te quedás a vivir ahí, porque la vida, cuando deja de moverse demasiado tiempo, empieza a encogerse alrededor de lo que ya conoces. Mientras que cuando te moves, incluso con miedo, el mundo vuelve a abrirse. No siempre hacia donde esperabas, pero hacia lugares donde algo todavía puede pasar. Y en el fondo, eso es lo que muchas personas están buscando sin saberlo. No seguridad absoluta, sino la sensación de que su vida todavía tiene espacio para cambiar. Cuando entendés eso, algo se vuelve claro. Salir de la zona de confort no es una obligación moral ni una fórmula para el éxito. Es una forma de seguir descubriendo quién sos mientras el tiempo sigue avanzando. Porque el tiempo no se detiene aunque vos lo hagas. Y tarde o temprano, todos nos enfrentamos a la misma pregunta. No si nuestra vida fue perfecta, sino si nos animamos lo suficiente a vivirla mientras todavía estaba abierta. Y la verdad es que la mayoría de las personas sabe exactamente en qué momento empezó a dejar de intentarlo. También sabe, si es honesta consigo misma, cuándo empezó a volver a hacerlo. Y esa diferencia cambia todo.